Cognitivismo entendemos que, bueno, pues ya no es solamente la repetición, la memorización, sino que también tenemos las estructuras mentales, lo que son, pues también marcan la pauta para lo que son el andamiaje, para lo que es el andamiaje y bueno, vemos que en el conductismo encontramos ciertos principios, ¿sí? Lo principal, sí, que es entre la relación que hay entre un estímulo y una respuesta y que se centra en una observación, sí, los comportamientos medibles, es decir, el positivismo juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque lo cierto para el conductismo es lo que se ve, ¿no? O sea, no hay subjetividades. En la aplicación en el aula, pues se hace mediante el uso de recompensas y sanciones para moldear el comportamiento y métodos como repetición y memorización que son comunes. Y un ejemplo práctico, pues es un alumno recibe una estrella por completar una tarea correctamente, motivándolo a repetir la conducta. Entonces, eh, tiene ciertas ventajas el conductismo, tiene ciertas desventajas, sí. Una de las desventajas es que, bueno, pues no hay la motivación intrínseca para que el alumno pueda aprender, ¿sí? Entonces, las motivaciones siempre son externas, entonces son como palancas y son como, pues si no haces esto, entonces no hay esto. Entonces, el alumno es cuando empieza, pues a desmotivarse, ¿no? Porque, bueno, pues si no me van a dar nada, entonces no hago nada. Y es cuando, pues siempre va a existir en el conductismo esa palanca, ¿no? La motivación extrínseca y no intrínseca. Y de ahí que, bueno, pues también en el cognitivismo tenemos algunos principios claves, que es el aprendizaje, que es un proceso activo. Los alumnos empiezan a construir su propio conocimiento, marcan las bases del cognitivismo para pasar posteriormente al constructivismo. Y este conocimiento pues se basa también en experiencias previas que el alumno vaya investigando, se empiezan a tener pues ya un razonamiento, un pensamiento crítico, ¿sí? Constructivo de la realidad y también se promueve la investigación mediante ese andamiaje con las taxonomías que van de lo más simple, el aprendizaje de lo más simple a lo más complejo. Se enfoca mucho en en la resolución de problemas y también se marca la pauta para el aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo que en el nuevo modelo educativo, cuando estábamos con Peña Nieto, fue así como que la palabra clave y la palabra de moda en ese entonces, que el aprendizaje significativo. Que algunos entendimos que era el aprendizaje significativo, algunos le dábamos una definición, algunos otra, cada quien le daba su definición, cada quien lo entendía. Sin embargo, el aprendizaje significativo pues tiene también ciertas bases que todos los docentes nos tenemos que poner a la moda con ese aprendizaje significativo. Y bueno, en la aplicación que tiene en el aula, el docente actúa como guía, facilitando los entornos donde los alumnos exploran, experimentan y reflexionan. De ahí a que pues el papel del docente ya juega, ya no es un solo expositor. Aunque la enseñanza expositiva, como en el cognitivismo, se sigue usando, pero se promueve la reflexión y la interacción y se promueve la investigación con los estudiantes para que ellos exploren, para que ellos investiguen. Si recuerdan, bueno, hablamos de estructuras mentales. Y si recordamos algunas taxonomías, hablemos de Bloom, hablemos de Marzano, de quien quieran ustedes, de Bix, pues recordar alguna taxonomía, pues todas las taxonomías empiezan de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y donde los primeros niveles de las taxonomías son niveles inferiores. A partir de la reflexión, del análisis, ya podemos considerar como niveles cognitivos superiores. Y de allá que por eso juega un gran valor o tiene un gran valor el cognitivismo para el aprendizaje y para futuras modas que se ponen. Entonces, el cognitivismo, un ejemplo práctico, un grupo de alumnos investiga un tema y luego comparte sus descubrimientos a través de un proyecto colaborativo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se promueven, va desde la parte de, es importante siempre, ¿no? Conectar el conocimiento desde un nivel inferior, como lo llama, vamos a ver, de las tendencias actuales, ¿no? Que hablamos de Vygotsky, desde la zona real, por ejemplo, ¿no? Como un alumno puede, propiciar su propio conocimiento o cómo es desde su zona real.
como él piensa que es, ¿no? Si a un alumno de tercer año de primaria le preguntamos desde su zona real, para él qué es el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, pues él te va a contestar lo que él cree, lo que él ve, lo que él percibe, sabiendo que puede equivocarse, puede que esté bien, no lo sabe. Pero cuando ya tiene una investigación, ya revisó algunos tutoriales, ya revisó algunas páginas en Google, qué sé yo, y entonces empieza a tener ya la idea y sale de sus dudas porque está descubriendo si lo que él piensa es verdad o no. Y entonces ve un autor, ve otro, gracias a las taxonomías, y empieza con esas estructuras mentales a hacer el análisis, a hacer comparaciones. Ah, es que yo pensé, no, es que esta definición, es que ya me confundí, este autor dice esto, etcétera. No, creo que esta página está mal. Entonces, esta parte del cognitivismo tiene una gran influencia en lo que son las taxonomías por las estructuras mentales o las estructuras del conocimiento para generar el conocimiento. De ahí que les comentaba, la caja de Skinner, ¿no? En comparación con el conductismo, ¿sí? El Skinner hace algo similar a lo que hizo Pavlov con el perro. Ese era un condicionamiento clásico, porque bueno, pues solamente lo fue como relacionando el perro de forma natural. Sin embargo, con Skinner a la rata se le pone un mecanismo, ¿no? Con una palanca en donde a la rata se le motiva a pisar o a mover la palanca de tal manera que cuando mueve la palanca o pisa la palanca, la palanca dispone de alimento y entonces la rata obtiene alimento. Entonces, lo hace varias veces hasta que la rata identifica que el pisar la palanca, al pisar la palanca va a obtener alimento. Ese es un condicionamiento operante. Y de allá que, bueno, no quiere decir que el que pase de moda una teoría, ¿sí? Un paradigma, pueda dejarse en desuso. Podemos tener, pues, todavía esos caminos, ¿sí? El viejo camino nos puede servir para construir nuevos, ¿sí? Vamos a ver en esta parte que el premio castigo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos dejaron sin recreo en la parte del conductismo? Que fíjate ya cómo, comparándolo con lo que es el cognitivismo, en el cognitivismo, pues ya el alumno te puede refutar, ¿no? Antes, si tú le decías al maestro, oiga, es que eso está mal, castigo, estás castigado, te ponían orejas de burro y al rincón, ¿no? ¿Por qué? Porque era la razón del maestro, ¿sí? Y pues tú no podías decir nada, ¿no? Entonces, aun cuando tenía errores nuestro maestro, pues eran aceptados y eran cumplidos por nosotros porque pues esa era la tendencia, la moda. Y bueno, pues actualmente, ya después con el cognitivismo, pues como son estructuras mentales que te permiten investigar, razonar, pues eso te permite también refutar y es cuando se empieza a tener un pensamiento, ¿sí? Se da esa libertad al pensamiento crítico y creativo y que pues ya puedes dudar entonces de lo que te dice el maestro y en un momento dado puedes decir, maestro, creo que se equivocó, ¿no? Y entonces el maestro pues ya no te castiga porque ahora el maestro puede decir, cierto, volvamos a la lección, ¿no? Repasemos la lección. Y bueno, pues lo que les comentaba en este condicionamiento, cómo se da en el conductismo, tanto en el de Pavlov, que es el clásico, y en el operante de Skinner, ¿sí? En donde en el de Pavlov hay esos estímulos y uno predice la aparición del otro. Las respuestas son involuntarias, no se controlan de manera consciente, específicamente en el ejemplo del perro se basa en comportamientos automáticos, pensamientos, emociones y reacciones fisiológicas como es el babeo del perro. El estímulo controla lo que es la respuesta del organismo y el organismo tiene un papel pasivo, responde a lo que ocurre sin intervenir activamente. En el operante de Skinner, cuando hace Skinner pues este experimento, ¿sí? Pues surge un aprendizaje por consecuencias y entonces el comportamiento se modifica según lo que ocurre después.
Las respuestas, a diferencia del condicionamiento clásico, ya son voluntarias y el sujeto elige realizar o no la conducta. Se basa en el comportamiento observable y controlado por el individuo. El organismo controla también sus respuestas porque actúa para obtener una recompensa o evitar una consecuencia negativa. Y el organismo tiene un papel activo. Aprende a partir de la interacción con el entorno. Fíjate cómo se dan estas dos, estas diferencias del conductismo clásico y el operante. Vemos aquí lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Le ofrece comida, ¿sí? Y entonces hay salivación. Hay un estímulo incondicionado, la respuesta es incondicionada, ¿sí? Pero, por ejemplo, un silbato, una campanilla, ¿sí? Toca uno el silbato, no hay salivación, es un estímulo neutro, no hay respuesta. Pero si empezamos a usar el silbato, la campanilla con una comida y entonces empieza a haber un estímulo hasta que entonces después del condicionamiento ya hay una respuesta condicionada. Pasamos entonces de lo que es la moda que está en lo que es el paradigma o la teoría eh, conductista a la cognitivista. Y esta pues ya la vamos viendo más de moda en los años 50, 60, la evolución del conductismo y ya tenemos ciertas características muy precisas, ¿no? Ya hay procesos mentales, ya hay percepción, memorización, razonamiento, el conocimiento es funcional y anticipatorio, la comprensión sobre la repetición, ¿sí? Fíjate, cómo todavía algunos rasgos del conductismo, todavía lo tenemos muchos maestros, yo les voy a comentar que me invitaron por ahí unas clases para aprender a bailar salsa y mi compañero de baile, que se llama Johan, no sé si me esté viendo Johan por ahí, pero Johan es un niño de 14 años que está en la secundaria y llega Johan estresado y me dice, maestra, es que, ¿qué cree? Dice, no, la verdad, dice, es que vengo bien estresado, me puse a hacer una tabla periódica de los elementos, la maestra me pidió que le pegara yo no sé qué, mira, y me enseña una foto, y le dije, ay, sí, qué flojera, ¿no? Hacer eso. Dice, ya me duele la cabeza. Y le dije, ¿y eso para qué te sirve? Y me dice, pues sí, ¿verdad? Dice, la verdad es que no sirve para nada. Y le dije, bueno, no sé, le dije, tú lo estás haciendo. Y me dice, ay, dice, creo que mejor nos hubiera pedido que nos memorizáramos la tabla periódica de los elementos. Y le decía yo, ¿y eso para qué te va a servir? Y me decía, no, pues tampoco para nada, ¿no? Entonces, fíjate cómo, ¿no? Todavía tenemos esos maestros, todavía vemos esos maestros con tendencias conductistas que queremos la memorización, que queremos que hagan, pero también no hay lo que ahorita vamos a ver más adelante después del cognitivismo, ese aprendizaje significativo, ¿sí? Pero sin lugar a duda, el cognitivismo pone de moda con estas características que se dan para dar pauta a otra moda, ¿sí? Y bueno, su aportación principal, pues, es marcar la pauta para la construcción del conocimiento desde adentro, ¿sí? Es decir, ya a una teoría constructivista. Esta teoría cognitiva, ¿sí? Que Piaget es quien da la pauta o pone también de moda esta teoría en las aulas. Muchos de ellos son psicólogos porque obviamente sabemos que la psicología también tiene su valor en lo que son las teorías pedagógicas. Y en Piaget, en los estudios que hace, ¿sí? En donde hace sus estudios precisamente con el desarrollo de sus hijos para entender cómo el ser humano va aprendiendo y cómo son sus estructuras mentales para aprender, de tal manera que pues él al observar a sus hijos, y no hablamos de que esto sea como una condición, sino hablamos de que son más o menos las etapas del desarrollo, en donde de los 0 a los 2 años, Piaget dice que hay una etapa sensoriomotora, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que todos aprendemos por medio de lo que percibimos, ¿no? Por medio de los sentidos. El niño va a aprender que tocar una veladora encendida se va a quemar y el niño cuando se quema, ¿sí? Porque lo siente, no lo vuelve a hacer, ¿no? Aprendió, ¿sí?
Por eso son muy importantes los juegos con sonajeros, como pasear, como escuchar música, como tararear, porque es la forma en la que están aprendiendo. Pasan a otra etapa, ¿sí? Cognitiva, que pasa de los 2 a los 7 años en una etapa preoperacional, donde ya están los juegos de roles, ya vemos a un niño, ¿sí? Que puede hacer juegos con imitación, que puede clasificar los colores, los tamaños, ¿sí? Y hay una madurez en su aprendizaje de los 7 a los 12 años, donde ya empieza a hacer operaciones concretas, donde puede hacer juegos de grupo, donde puede hacer juegos de matemáticas, puede jugar ajedrez. Y de más de 12 años estamos viendo una etapa de operaciones formales, los problemas de lógica, los juegos de mesa, juegos de memoria, ¿sí? Y ya hay una madurez en el aprendizaje. Es importante que entendamos, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje significativo? Porque les comentaba, ¿no? En lo que fue la administración de, de Peña Nieto, lo que fue el modelo educativo, pues se centraba mucho, ¿no? En los aprendizajes significativos. Por ahí, si alguien nos puede decir si ya se escucha bien, se lo agradeceríamos. Por ahí, Dave, si nos checas, si ya se escucha bien. Y bueno, es importante, nos dice Auswell, ¿sí? Que para que exista un aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo implica el para qué se va a aprender, por qué es importante lo que se va a aprender, ¿no? Hace un momento les comentaba un ejemplo de Johan, mi compañero de baile, y que Johan decía, bueno, es que, ¿para qué me hacen hacer una maqueta que ni sé para qué? ¿No? Y luego dice, bueno, mejor la memorizo, pero bueno, también como para qué. Y entonces yo le decía a Johan, oye Johan, ¿tú alguna vez has tomado una Coca-Cola y leche, luego leche, o al revés, primero leche y luego coca? Y me dice, ay, sí, ya ni me acuerdo, dice que la panza me gruñía muy feo. Y le digo, y bueno, ¿no te gustaría saber por qué? Y me decía, pues sí, porque no sé. Le dije, bueno, pues pregúntale a tu maestro, a tu maestra de química, ¿por qué pasa eso? Entonces, ese es un aprendizaje significativo, el por qué, para qué, que tenga realmente una aplicación en la realidad o que sepa yo qué es lo que pasa en la realidad. Los conocimientos previos son muy importantes porque Auswell dice que el aprendizaje significativo se da cuando los conocimientos previos que tiene el alumno, sean como sean, muy vagos, juegan un papel importante para que el aprendizaje no sea ajeno, ¿sí? Y entonces exista esa disponibilidad del alumno para aprender y pueda construir nuevos aprendizajes. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Daba yo clases en una población en donde, bueno, pues hablarles, por ejemplo, a los alumnos de crónicas, pues era así como hablarles en chino. Y entonces decirle, a ver, ¿qué es una crónica? Pues no entendían nada por el contexto en donde estaban, ¿no? Hasta que les vas como buscando, no les das tú la respuesta, ¿no? Porque eso ya quedó en el conductismo, ¿no? Si no los vas motivando a ver qué les suena a Cronos, pues nada, hasta que por ahí alguien se le prendió el foco y dijo, ah, sí, maestra, dice, yo vi una vez las crónicas del Cruz Azul, ¿no? Ah, bueno, ¿y de qué trataba? Ah, no, pues desde que Cruz Azul surge y de sus campeonatos y de que en cuáles fechas. Ah, entonces, ¿con qué lo relaciones? No, pues con el tiempo, ¿ok? Y ya por ahí alguien dijo, cierto, las crónicas de Narnia. Entonces, como sea el aprendizaje es importante para que entiendan que ese término que ellos van a aprender de crónica, ¿sí? Existe, pero que además va a tener un uso, ¿no? Y a lo mejor con todos esos conocimientos, ya después de que investigaron qué es una crónica, que lo hace diferente a los demás géneros periodísticos, bueno, pues a lo mejor va a construir una crónica de su vida. ¿Sí? O las crónicas de su escuela, o alguna crónica de la festividad del pueblo, es decir, algo que tenga un significado, que tenga un para qué lo aprendió, es importante. Y entonces, bueno, pues dice Auswell, ¿sí? Que para que exista o para que se dé el aprendizaje significativo, pues debe haber ciertas condiciones, ¿sí? Que deben cumplirse. Y una, bueno, pues es que el material sea potencialmente significativo, con un sentido y con una estructura lógica. ¿Esto qué implica? Que los materiales, compañeros, son la magia, ¿sí? De la enseñanza, la magia de la enseñanza, no del aprendizaje. Así es que en la enseñanza, en el aprendizaje significativo, el mago eres tú. El mago eres tú y hablamos de un mago porque dices, ¿qué tiene que ver el mago? Bueno, pues si has visto un circo, un show de un mago,
pues como que tú lo estás viendo y todo lo que está haciendo para que al final aquí de la manga del saco ya sacó un ramo de flores, salió una paloma volando, salió un conejo y es el momento que dice, wow, ¿no? El momento sorpresa, ¿no? Lo más bonito, lo más impactante. Es algo así lo que hace el maestro en el aula, en el aprendizaje significativo. Si tiene un material que está potencialmente, que va a crear un significado muy potente, ya la hizo, va a crear magia en el aula. Pero si el maestro se presenta sin materiales, olvídate, el maestro va a estar chafa, ¿sí? Y no hablo de materiales que sean los grandes materiales y que te la pases ahí creando los materiales. Las maestras de preescolar, si me están viendo, mi reconocimiento y respeto porque tienen un montón de materiales, ¿sí? Y tienen una creatividad increíble, que a veces nos falta a los de media superior, a los de superior, ¿no? Pero esos materiales pueden ser hasta un matamoscas, ¿sí? Recuerdo que fui a dar un curso al tecnológico aquí de Ciudad Cerdán y precisamente veíamos esos materiales, los materiales didácticos, y ya son maestros de ingeniería, ¿no? Y a un equipo de ingenieros les tocó, les di diferentes materiales y que ellos crearan una estrategia con lo que les tocara. Y a ellos les tocó una bola de estambre y así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Y curiosamente, bueno, pues ellos eran maestros de la carrera de lo que es informática. Y bueno, pues se idearon el tema, dar el tema con este material acerca de redes. Y entonces explicaron cómo funcionaban las redes, ¿sí? Cómo construir una red mediante con el uso del estambre, ¿no? Entonces, fíjate, un estambre bastó, a ellos les gustó mucho y dijo, no, pues sí es cierto, ¿no? Que va de explicarlo en el pizarrón a que lo hagamos más vivencial, algo más tangible, ¿no? Más divertido además. Y entonces, bueno, pues el mago así como que, wow, la clase estuvo padre, ¿no? Entonces, esos materiales, pues tú los vas a elegir, tiene que haber además, pues una relación lógica con lo que se va a enseñar. O sea, los materiales deben ser, pues seleccionados cuidadosamente para que el tema cumpla con su finalidad, para que el objetivo de esa unidad, del tema, de lo que vas a explicar, de lo que vas a dar, de lo que van a aprender los alumnos, pues tenga ese impacto y puedas llegar a ese objetivo. Los conocimientos previos juegan un papel importantísimo. Si no hay conocimientos previos, si al alumno yo lo dejo con esa, pues que ni idea tengan de qué es una crónica, olvídalo, ya desde ahí ya van más del 50% sin entender de qué de qué vamos a hablar, de qué va a tratar el tema, de qué van a investigar, de qué van a aprender. Y algo sumamente importante que es la motivación, esa actitud favorable para aprender significativamente, pero no como en la moda del conductismo, ¿no? De que o aprendes, ¿no? Porque a nosotros hasta nos pegaban, ¿no? Si no te aprendías las tablas, pues nos daban con la regla, con el borrador, con lo que encontraba, ¿no? Pero esa actitud intrínseca en donde debe haber esa motivación, porque yo lo quiero aprender, porque el alumno crea esa necesidad por él mismo de querer aprender. Si no la hay, no va a haber aprendizaje significativo, ¿sí? Dicen que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿sí? Y dice, ahí van tus conocimientos previos, ¿no? Hasta por allá, ¿no? Y dice, no, profesor. Acá hay un meme, dice, poner a exponer en los alumnos no es dar una clase, ¿sí? O sea, esa la da el alumno. Y sin embargo, bueno, pues también vemos que exponer los alumnos, pues a veces más que exponer un tema detallado, pues también carecen de ciertas herramientas que no han obtenido. ¿Por qué? Porque pues a veces más que exponer o detallar una clase, lo que hacen es pues leer diapositivas, ¿no? Y a veces hasta los maestros también lo hacemos. Cuando se marca la pauta también con el aprendizaje significativo que surge la moda, hablemosle así, del constructivismo como una teoría del aprendizaje, que sostiene que el aprendizaje no solo se transmite de forma pasiva, sino que se construye activamente, ¿no? Como les comentaba con con la bola de estambre, ¿no? Se está construyendo el conocimiento por los propios alumnos. Yo ahí solamente les di algunas ideas y los demás hicieron su tarea, ¿sí? En el caso que les comentaba de los ingenieros, en un curso que fui a dar de estrategias. Y entonces, este aprendizaje por medio del constructivismo
se da por medio también de la interacción, ¿sí? Con sus semejantes y entonces relaciona, es capaz del estudiante de relacionar los aprendizajes que él tenía vagamente o previamente con los nuevos, ¿sí? Y entonces enriquece sus estructuras mentales. Hablamos entonces aquí de Vygotsky, ¿sí? Que vemos que se ponen a la moda, ¿sí? Ellos mismos imponen sus modas porque pasan de una teoría a la otra. Entonces, cuando ellos pusieron de moda el cognitivismo, bueno, pues también ponen de moda el aprendizaje significativo y también ponen de moda el significativo. Vygotsky, que hablamos a partir del constructivismo, que se deriva el constructivismo social, se pone de moda y entonces se da pauta a la teoría, ¿sí? Que actualmente es la que requiere o la que estamos usando, el paradigma que estamos usando con la nueva escuela mexicana, que es el constructivismo social. Y Vygotsky destaca, ¿sí? Que es muy importante el entorno social y el lenguaje en la construcción del conocimiento. De ahí a que las zonas que establece para el aprendizaje son muy importantes. Brunner también hace grandes aportaciones para poner de moda este aprendizaje social o este aprendizaje que, bueno, pues años de apogeo y consolidación que se dan en las décadas de 1960, 1990, fíjate que no es algo así como que de ahorita que surgió la moda, ¿no? Ya también tiene sus años, sin embargo, se está retomando ese camino viejo para construir lo nuevo, el aprendizaje social, y aunque sus fundamentos son anteriores, el constructivismo se consolidó como un enfoque dominante en la educación desde los años 70 y 80 en respuesta a las teorías también conductistas más rígidas. Y bueno, su auge continúa hasta la actualidad, ¿sí? En los entornos educativos. Vamos a ver, les quiero hablar un poquito más a profundidad de esta teoría social de Vygotsky, ¿sí? Esta teoría social de Vygotsky que se pone de moda ahora porque creo que los que estamos conectados, a lo mejor muchos son maestros y estamos batallando que cómo le hacemos ahora con el programa analítico, que cómo le hacemos con los programas educativos o los proyectos educativos comunitarios, que cómo le hacemos con el PAEC y el PEC y bueno, ¿no? Estamos haciéndonos bolas. Y que es necesario que entendamos que también en este transcurso de cómo va evolucionando la educación, hablando desde el conductismo, vamos a darle un repasito, desde el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el social cultural de Vygotsky, bueno, se ponen también de moda pues la posición de quién es el actor en la educación. Si hablamos del conductismo, pues se ponía de moda el enfoque centrado en el docente, ¿sí? Lo que decía el docente en el conductismo, eso era y punto. Esa era la moda, ¿sí? Si hablamos del cognitivismo y el constructivismo, se pone de moda, entonces el enfoque se centra más en el estudiante. Ya no es tanto lo que dice el maestro, sino lo que dicen las teorías, lo que dice la investigación, lo que es capaz de aprender, de analizar, ¿sí? El alumno. Y entonces ya la batuta se la pasa del conductismo al cognitivismo, se la pasa al alumno. Y luego pues encontramos este paradigma o esta teoría social cultural de Vygotsky, en la cual dicen, bueno, pues ya ahora, aparte de darle la batuta del aprendizaje al alumno, ahora se la dan a los contextos sociales, a la comunidad. Entonces, fíjate cómo hay tres enfoques que se ponen de moda. El centrado en el docente, el centrado en el alumno, ¿sí? Y el centrado en la comunidad, que es el de Vygotsky. Y aguas, porque les digo a mis compañeros cuando les doy curso, hay uno que ni existe, compañeros, y sin embargo es el que más usamos y que de verdad, ese solamente nosotros lo inventamos e insistimos en ese enfoque que ni nos funciona, ¿eh? Pero ese enfoque es el centrado en el programa, ¿no? Ese que te urge terminar el programa, ¿no? Y más que te interese
que el alumno sepa, que el alumno aprenda, estás más preocupado por cumplir el programa. Eso no existe, compañeros, ¿sí? Así es que eso ni siquiera está de moda y ni siquiera lo pongan de moda, ¿eh? Y bueno, hablar de esta teoría social cultural que se pone de moda con la nueva escuela mexicana surge precisamente de las realidades, ¿sí? De esta descomposición social que tenemos como familias, de violencia, violencia contra las mujeres, mujeres desaparecidas, problemas económicos, ¿sí? Que tenemos en nuestro país, ecológicos, ¿sí? Y que es una realidad y que ya la educación en la escuela y en la casa, hablemos también, porque creo que todos los maestros nos quejamos de eso de la educación que viene desde casa, pero es precisamente eso, ¿sí? Que la escuela ya no ha sido suficiente para la educación ni la casa y que ahora requiere de toda la comunidad. Y debemos de entender, compañeros, que es una gran oportunidad, porque entonces ahora es cuando nos estamos haciendo corresponsables de la educación y de lo que pasa y del impacto que va a tener en nuestra escuela. La tenemos bien difícil, compañeros, porque hablar de nueva escuela mexicana, por ejemplo, y de hablar de contextos sociales, de educación que impacta en la sociedad, es un gran reto, porque hablamos de, por ejemplo, de hábitos saludables que ahora la nueva escuela mexicana requiere y que empezamos por nosotros, cuántos maestros nos gusta la coquita, cuántos maestros nos gustan las papitas, los churritos, y etcétera. Y desde casa también los maestros estamos mal en esos hábitos y también requerimos de esa nueva educación, replantear la educación alimentaria, de la educación financiera, ni se diga, ¿no? Cada fin de semana pachanguita, invitamos a los compadres, el cartón de cerveza y ahí se nos va nuestro dinerito y a media quincena ya no tenemos nada los maestros, ¿no? No estamos acostumbrados al ahorro, no somos un país que estemos acostumbrados al ahorro. Si hablamos de un ejemplo de una situación ecológica, pues vaya, veamos ahorita los incendios, la grave contaminación que tenemos, la escasez de agua que cada vez vamos de mal en peor en ese aspecto y que ya educar desde la escuela para esos para influir, para tener un impacto no es suficiente. Tenemos que unirnos todos para poder mejorar las condiciones que nosotros mismos, porque pues es nuestro país, es nuestro planeta, nosotros mismos hemos creado este caos. Hablar de otra cosa, por ejemplo, compañeros, que implica involucrar a toda la comunidad para generar hábitos saludables en la educación física, pues también, compañeros, ¿no? Como ya no hablemos desde la educación como maestros, sino ya como padres de familia, los maestros, ¿cuántos de nosotros hacemos ejercicio y que inculcamos a nuestros hijos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces imagínate, si tú desde ahí no haces cero, o sea, cero ejercicio en tu casa con tus hijos, pues, ¿cómo vas a inculcar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a transmitir ese hábito saludable, ¿no? De las prácticas deportivas? Em, Aristóteles decía que un ser humano educado integralmente requiere, ¿sí? De lo que es la gimnasia y la cultura. Es decir, que todo ser humano, independientemente de lo cognitivo, deberíamos tener una educación o una práctica artística, llámese teatro, danza, pintura, escultura, música, etcétera, y todos deberíamos de practicar algún deporte, que a eso se refería a lo que es la gimnasia, ¿sí? La teoría social cultural de Vygotsky, que implica ponerse de moda ahora con la nueva escuela mexicana, habla de esas zonas de desarrollo y Vygotsky dice que hay tres zonas de aprendizaje. El ser humano aprende desde una zona real, es decir, con lo que tiene, con lo que él sabe, cómo está, desde una zona de desarrollo próximo, que es cuando le enseñan, y ahí juega un papel importante, pues los papás, nosotros como maestros, y de ahí a que viene una zona de desarrollo potencial, que es a donde debemos llevar a nuestros alumnos en las comunidades, la interacción social y la actuación en bien de la sociedad. Eh, a lo mejor no entendemos esto de qué habla la maestra con el rollo de las zonas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo di taller de lectura y redacción y, por ejemplo, si yo a mis alumnos, hablando de un tema de folleto, si yo a mis alumnos les decía yo, a ver, alumnos, a ver, chicos, háganme un folleto ahorita, así sin explicarles sin nada, un folleto, pues, pero ¿cómo? Como ustedes crean, pues ellos van a hacer un folleto como Dios les da a entender desde su zona real. Pero
Si ya después yo les explico, les doy materiales, que investiguen, que comparen, que vean diferentes folletos, etcétera, y les digo, ahora chicos, hagan un folleto, hagan otro folleto, entonces lo van a hacer desde su zona de desarrollo próximo porque ya hubo un coacheo, ¿sí? Ya hubo una investigación, ya hubo un conocimiento y va a ser diferente el proyecto o el producto que me entregó desde su zona real al producto desde su zona de desarrollo próximo. Y si hablamos, por ejemplo, de la zona de desarrollo potencial, si yo además les digo a los chicos, ahora reúnanse en equipo y hagan un folleto. Y ese folleto va a ser muy diferente porque va a haber uno que va a decir, miren, esto, alguien que le guste mucho el dibujo, alguien que le guste mucho a lo mejor le compone la ortografía, hay un bueno en ortografía, a lo mejor hay uno bueno en habilidades digitales y me va a entregar un producto muy diferente. Y fíjate cómo es diferente la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Por eso es muy importante el aprendizaje en comunidad, aprender con otros, ¿sí? Y bueno, pues aquí, Vygotsky es uno de los principales exponentes de la moda de lo que es el constructivismo, perdón, lo que es el social cultural, ¿sí? El paradigma sociocultural, y que no paramos ahí, compañeros, porque además estamos en una época de conectividad en donde pues sabemos que todo es celular y que si ahorita yo les hago una pregunta, pues no la saben, pero googlean y están en las redes sociales y si no le preguntas por ahí a alguien, entonces el conectivismo, aunque no está considerado todavía así como una teoría como la del constructivismo, el conductismo, se ha tomado como también una teoría de aprendizaje porque destaca la importancia que tienen las conexiones, las formas en las que vamos aprendiendo en las redes, la adquisición del conocimiento y principalmente en esta era digital, ¿sí? Y que se enfoca no solo en la capacidad de aprender, ¿no? Solo a través de la información individual, sino a través también de la colaboración con otros y con recursos en línea. Quienes damos clases en línea, pues sabemos que tenemos muchos también materiales, no necesariamente tenemos que buscar la presencialidad para hacer equipos, ¿no? Ahora las plataformas nos permiten hacer esas salas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Construir un documento de Google, hacer un resumen a lo mejor entre un equipo, hacer una presentación, es decir, el aprendizaje colaborativo, que bueno, pues tiene un montón de características y que también es una forma de enseñar que a veces los que somos inmigrantes tecnológicos nos cuesta mucho trabajo ponernos a la moda, principalmente en lo que es este conectivismo, porque los chavos ahora pues nos rebasan, ¿no? Nos rebasan en el uso de la tecnología. Tenemos a George Siemens, Stephen Dowens, que pues son estos que ponen, ellos son los que ponen a la moda, ¿no? Siemens pone a la moda esta teoría que podríamos llamarlo así, por la forma en la que también están aprendiendo las nuevas generaciones y que vaya, ¿no? Ya ahora también la inteligencia artificial muy de moda, que si la sabemos usar tiene grandes beneficios, pero que también los maestros a veces así como que no, la inteligencia artificial los hace más tontos, pues hay que enseñarles que la inteligencia artificial va a funcionar con la inteligencia de ellos, ¿no? Porque si no, no funciona también la inteligencia artificial. Y bueno, pues tenemos muchas características, ¿no? Como el entorno digital, la información que está en constante cambio en las redes, el aprendizaje puede estar fuera del ser humano, pero una red o sistema puede almacenar mucho conocimiento, ¿sí? La inteligencia artificial, las habilidades que podemos desarrollar, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues yo les invito a que reflexionemos, ¿educamos por moda o por una necesidad pedagógica? ¿No? Que a esto quiero llegar a concluir con esta ponencia, ¿sí? ¿Educamos por moda o por necesidad pedagógica? Reflexiona, yo no te digo, ay, ¿cuáles de estas teorías pueden ser mejor? O no, es que el conductismo ya no sirve. Recuerda que también tienen un gran valor estas teorías, ¿sí? También si abusamos mucho de ellas, pues también obviamente no vamos a estar a la moda y nuestros alumnos se van a aburrir, pero también los caminos viejos sirven para construir caminos nuevos, ¿sí? Que nos permitan también a los docentes estar a la moda con nuestros alumnos. ¿Somos conscientes de la teoría que sustenta nuestra práctica? Ya ahorita que lo vimos a grandes rasgos,
¿Estás consciente de cuál teoría es la que te pone a la moda? ¿Estás a la moda con tus alumnos? ¿Y qué prácticas actuales reflejan pues estos modelos? Y bueno, pues yo les doy las más sinceras gracias por haberse conectado y pues tenemos este espacio abierto para preguntas. Cualquier cosa puedes contactarme, soy Blanca Caballero y estoy disponible en el 245 45 038 78.